Vivimos en una época donde tenemos a muchas personas llamadas estrellas, estrellas del cine, y tenemos a muchas personas llamadas ídolos, ídolos deportivos. En mi humilde pero precisa opinión, tenemos demasiadas estrellas, demasiados ídolos y no suficientes héroes. Voy a hablarles hoy acerca de los héroes, héroes bíblicos. El título de esta serie que estaremos estudiando es Campeones de la Fe, o si lo prefiere, Héroes de la Fe. Vamos a estudiar principalmente en el capítulo 11 del libro de Hebreos acerca de los héroes de la fe. Pero ese capítulo está preparado por Hebreos capítulo 10. Sírvase buscarlo por un momento. Y quiero que note el versículo 38, Hebreos capítulo 10, versículo 38. Es una gran declaración y es eminentemente la verdad. Mas el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Ahora, mi amigo, esa es una cita del Antiguo Testamento. Una cita del libro de Habacuc. Habacuc estaba perplejo. Él vivió en días de violencia, días de degradación, días de apostasía, días de peligro, y él bombardeó el cielo con preguntas y quería que Dios respondiera. Quería que Dios le explicara cosas para que él pudiera disfrutar de la vida como es. Y Dios le dijo: Habacuc, no entenderías si te dijera lo que voy a hacer. ¿Crees que no estoy trabajando? Estoy trabajando. Y Habacuc, aquí está tu responsabilidad. Vas a vivir en esta época incierta por fe. ¿Quiere usted que le diga cómo vivir? No viva de explicaciones, viva por fe. Ahora, eso no es nada de magia, humo, luces y espejos. Vamos a ver que la fe tiene acero y concreto, mas el justo vivirá por fe. Esa es la única manera de vivir. De hecho, este versículo citado aquí en Hebreos es citado en la Biblia en otros lugares. 3 veces se lo cita en la palabra de Dios. Me pregunto si Dios está tratando de decirnos algo. Bien, yo sé que sí. El justo vivirá por fe. Así que hoy vamos a hablar acerca de la fe. Ahora usted tiene algunos problemas y yo tengo algunos problemas. No hay ningún problema que tengamos que no esté relacionado de alguna manera a la fe como respuesta. Por ejemplo, la preocupación. ¿Tiene usted preocupaciones? Amigo, creo que eso es pandémico en nuestra sociedad. Preocupación. Bueno, pero ¿por qué nos preocupamos? Por falta de fe. La preocupación es una forma moderada de ateísmo. Preocupación es una forma de decir: Dios, este problema es demasiado grande para ti. O, si es que existe Dios, no puede manejar este asunto. Así, la preocupación es solamente la fe puesta al revés, y la fe es la preocupación puesta al revés. Y si usted es propenso a la preocupación, usted necesita fortalecer su fe. Se siente solo. Usted dice: nadie, ni siquiera mis hijos me llaman, ya no tengo amigos, mis amigos ya están en el cielo. O tal vez es un estudiante lejos de su familia, lejos de su tierra nativa. La fe hace que Dios sea real para usted. Usted nunca estará solo cuando tiene genuina fe, porque esa fe trae a Dios cerca de usted. Algunas personas cargan con sentimientos de culpabilidad. Usted hizo algo tan pero tan malo que espera que el mundo jamás lo sepa, pero usted mismo no lo puede olvidar. De alguna manera, usted no se puede liberar de esa culpa que la lleva al hombro como si fuera un quintal de piedras. ¿Por qué tenemos este sentido de culpa? Por falta de fe. Porque la fe comprende que la preciosa sangre de Cristo ya ha hecho expiación por eso. Ahora usted puede creer eso intelectualmente, o puede escucharlo teológicamente, pero solo la fe sostiene esa verdad. Me permite decirle qué es la fe. Fe es mi aceptación del hecho de que Dios me acepta. Dios nos recibe no debido a nuestras propias bondades, sino que cuando venimos a Él en fe, somos justificados por esa fe y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene problemas para obedecer la palabra de Dios? ¿Quiere que le diga por qué usted no obedece la palabra de Dios?
Sencillamente porque no cree en ella. Usted no cree en la palabra de Dios. Permítame darle un ejemplo. La Biblia dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Les puedo asegurar que entre quienes me escuchan en este momento no hay ni una sola persona que no quisiera que los cielos se abrieran y Dios derramara tal cantidad de bendiciones que no podrían abarcarlas. Todos queremos eso, ¿verdad? Pero no todos diezmamos. ¿Por qué? Porque no creemos en esa promesa. Si nosotros verdaderamente la creyéramos, lo haríamos. Todos queremos que se abran los cielos y todos queremos ser abundantemente bendecidos, pero simplemente no creemos en la palabra de Dios. ¿Alguna vez ha visto una pared con un pequeño letrero que dice: pintura fresca, no tocar? ¿Qué es lo que hacemos? Tocarla. ¿Por qué? Porque no creemos lo que dice el letrero. Por alguna razón usted piensa: no creo que sea pintura fresca, y toca la pared y se mancha los dedos con pintura. ¿Por qué desobedecemos? Porque no creemos en la palabra de Dios. En nuestro estudio de hoy vamos a ver el capítulo 11 de Hebreos y vamos a pensar acerca de la fe, qué es, cómo obtenerla y cuáles son los elementos de la fe. Primero miremos el capítulo 11, a lo que voy a llamar la descripción de una vida de fe. Fe es la única manera de vivir. El justo vivirá por fe. Y aquí Dios describe lo que es la fe. Hebreos 11, versículos 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hoy, al describir la fe, creo que es muy importante que primero entendamos lo que no es la fe, antes de aprender lo que es la fe. Amigo, fe no es superstición ciega. ¿Sabe? Yo me asombro no solo de lo que la gente cree o no cree, sino de lo que está lista a creer. Los nuevos cultos que han aparecido recientemente, tan extraños, tan fuera de todo sentido de razón. Y uno se pregunta, ¿cómo alguien puede creer semejante cosa? La fe no es cerrar los ojos a la realidad. Un muchachito dijo que fe es creer aquello que uno sabe que no es cierto. No, eso no es fe. Fe no es pensamiento positivo o un sentirse optimista. A mí me gusta estar con personas que piensan positivamente. Me gusta estar con gente optimista. No me gusta estar con gente negativa. Conozco a personas que iluminan una habitación, tan pronto salen de ella. Me gusta la gente optimista. Pero fe y optimismo, que en algún punto pueden ser tangenciales, no son la misma cosa. Fe no es pensamiento positivo ni optimismo, aunque puede guiarnos a eso. Fe no es un salto en el vacío, por el contrario, es un paso seguro en la luz. Y fe no es fe en la fe. La Biblia dice: tened fe en Dios. No dice tened fe en la fe. Y algunas personas le dirán: solo crea. Como si eso lo resolviera todo. No es así. Estas cosas no son fe. Pero entonces, ¿qué es la fe? Bueno, se nos dice aquí que la fe está compuesta de 3 cosas, y deseo que estas 3 palabras queden grabadas en su corazón: confianza, convicción y confesión. Primero, fe es la confianza que descansa en la esperanza. Miren lo que dice Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera. Bueno, pastor, ¿por qué la llama confianza? Bien, le diré. Porque así es la traducción en algunas Biblias. ¿Por qué uso la palabra confianza? Porque esta palabra está relacionada con substancia. Y yo creo eso. Pero si puedo refinar el concepto un poquito más, le diré que significa seguridad. De hecho, es una palabra que se usa en la actualidad en el negocio de los bienes raíces. Por ejemplo, digamos que usted tiene un terreno, una propiedad o una herencia que no ha visto, pero tiene el título de propiedad.
Usted tiene la seguridad de poseer aquello que aún no ha visto, pero sabe que lo va a tener. Eso es algo en lo cual está esperanzado. Así que fe es confianza, sustancia, algo en lo cual podemos estar firmes. Cuando vivimos por fe, no vivimos en medio de humo y espejos, no caminamos sobre cáscaras de huevos o arenas movedizas. La gente que tiene genuina fe tiene verdadera sustancia, confianza. Es la confianza que descansa en la esperanza. Y aquí la palabra esperanza no significa tal vez, ni siquiera significa deseo. Escúcheme atentamente, o perderá algo importante. En la Biblia, la palabra esperanza significa una sólida seguridad basada en la revelación divina. Por ejemplo, a la segunda venida del Señor Jesucristo se la llama la bendita esperanza. Es un bendito tal vez, de ninguna manera. Es seguridad sólida basada en las promesas de la palabra de Dios. Fe, por lo tanto, es el título de propiedad. La confianza de lo que Dios ha dicho es cierto y Dios lo llevará a cabo. Escúcheme atentamente. No hay fe legítima sin esperanza. Y no hay esperanza legítima sin fe. No pueden ser separadas. Fe es la sustancia de lo que se espera. Así que anote esa palabra. Confianza. Segundo, fe no solo es confianza, es también convicción. Fe es la convicción que ve lo invisible. Leemos en la palabra de Dios que fe es la convicción de lo que no se ve. La palabra evidencia nos trae a la mente el trabajo de la policía o de un detective que busca algo, ¿verdad? Pero aquí la palabra evidencia significa convicción. Jesucristo utilizó esta palabra cuando desafió a aquellos que lo habían desafiado a él. Les dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién me acusa de pecado? ¿Quién me convence de pecado? Obviamente ninguno lo hizo. Yo no me atrevería a hacerle esa pregunta a mis amigos, mucho menos a mis enemigos. La palabra aquí conlleva la idea de convicción. Esto significa que si usted tiene fe en su corazón, tendrá la convicción de algo que todavía no ha visto, pero está allí. Es una confianza absoluta la que guía a una convicción, aun cuando usted no lo haya visto, y usted no tiene que verlo para que sea real. Amigo, existe un mundo invisible. Ese mundo invisible está electrónicamente alrededor de nosotros ahora mismo. Hay películas, informativos, música y todo lo demás en el aire que nosotros no sintonizamos este momento, pero todo está allí. Un mundo invisible nos rodea. Anote Colosenses 1:16. Porque en Él, esto es, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. No comete el error de pensar que todo lo que es real nos es comunicado a través de los 5 sentidos. No. Existe un sexto sentido. Hay otro mundo, un mundo invisible. Ahora, ¿qué es lo que hace la fe? Escuche. Esto es importante para usted. Es la única manera de vivir. La fe capacita al alma viviente a tratar el futuro como presente y lo invisible como visible. Usted puede tratar el futuro como presente y usted puede tratar lo invisible como visible por la fe. La Biblia dice que debemos vivir por fe. En tercer lugar, fe es una comunicación que viene del cielo. Hebreos 11:2 dice, porque por ella, quiere decir por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Note que no habla acerca de lo que ellos hicieron. Habla de lo que les sucedió a ellos. Alcanzaron un buen testimonio. Esto es, Dios les habló desde el cielo. Aquí no se habla de la reputación de ellos, sino de la revelación de Dios a ellos. Dios les habló, Dios les testificó. Si usted pone esta confianza, esta convicción y esta comunicación juntas, entonces usted tiene en su corazón
en forma inexplicable, pero gloriosa y maravillosa, eso que se llama fe. Y esa es la única manera de vivir. Usted vivirá por fe. Ahora, cuando usted tiene todas estas cosas juntas, va a entender que, en primer lugar, la fe no debe ser alterada por las apariencias. Miremos nuevamente Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted vive por fe, vive por sobre el nivel de la vista, vive por sobre el nivel de lo que puede ver. Hoy vivimos en un mundo que dice, ver es creer. En cambio, la Biblia dice, creer es ver. Anote al margen Juan 20:29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese es usted, mi amigo. Tomás examinó la huella de los clavos en las manos de Jesús, la herida en su costado, y Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. El apóstol Pedro, hablando de Jesús, dijo, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿Se da cuenta? Por la fe vemos lo invisible. Por lo tanto, la fe no debe ser alterada por las apariencias. No deje que ninguna apariencia torne en mentira la palabra de Dios en su corazón y en su mente. En segundo lugar, la fe no debe ser trabada por las emociones. Fe es confianza que va más allá de las emociones. Lo he dicho antes y lo repito ahora. Las emociones son la parte más superficial de la naturaleza. Fe es el trabajo profundo de Dios, y Él no lo realiza en la superficie. No viva su vida bajo la tiranía de las emociones, de sus sentimientos. Por supuesto que se siente bien el sentirse bien, y no hay nada de malo en eso. Pero las emociones son inconstantes. Algunas veces usted se despierta con dolor de cabeza, otras veces le suceden cosas que le trastornan debido a sus emociones. Eso a veces también nos sucede a los pastores, por si no lo sabía. Le diré un secreto. Algunas veces cuando vengo a grabar estos mensajes, trato de sentirme bien y tener buen tiempo con la audiencia. Pero no siempre es así. Sorprendido. Verá, tal vez no pude dormir bien, o tengo un dolor estomacal, o un fuerte dolor de cabeza, pero tengo que predicar y voy a predicar. Y pienso que va a ser un buen servicio. Entonces trato de decir algo, pero se me lengua la traba. Y el coro suena como ganado bajo una tormenta de granizo. Y me parece que Dios está tan lejos de este lugar, y sin embargo, el cielo desciende. Sus emociones nada tienen que ver con esto. ¿Lo entiende? La fe no es alterada por las apariencias. La fe no está limitada ni trabada por sus emociones. Le diré algo más acerca de la fe. En tercer lugar, la fe no está limitada por la lógica. La fe no debe ser alterada o trabada por las emociones y no está limitada por la lógica. Pero sepa que la fe no es contraria a la lógica. Solo que la fe va más allá de la lógica. Supongamos que voy por un sendero y voy paso a paso. Se podría decir que mi caminar es lógico, pero llego a un lugar donde la lógica termina, porque el sendero termina en una pequeña quebrada, pero continúa al otro lado. Yo tengo que seguir por ese sendero, así que necesito dar un salto de fe y cruzo esa quebrada dando un salto. Amigo, hay veces cuando usted tiene que dar ese salto de fe. La fe está enraizada en la lógica, pero la fe va más allá de la lógica. La fe se vuelve su propia y mejor lógica. La fe no es contraria a la lógica, pero no está limitada por la lógica. Cuando Jesús estuvo con la multitud que le seguía, cansada y hambrienta, llamó a Felipe y le dijo, Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Hay más de 5,000 personas aquí. ¿Cómo las vamos a alimentar? Felipe sacó su pequeña calculadora de bolsillo, hizo unas cuantas operaciones aritméticas y contestó, Señor, se necesita el salario anual de un trabajador para alimentar a todos estos. Técnicamente Felipe estaba en lo cierto, pero cualquier genuino ateo pudo haber hecho lo mismo.
Ahora, cuando Jesús preguntó a Felipe cómo iban a alimentar a la multitud, él no estaba pidiendo información porque ya sabía lo que iba a hacer, pero quería que Felipe aprendiera algo acerca de un milagro. Y ahí estaba un muchachito con un pequeño almuerzo de panes y pescados, y el Señor alimentó a la multitud con ellos. Verá, si usted está sumando una ecuación, nunca tendrá la respuesta correcta si es que no toma en cuenta uno de los elementos. Eso es lo que hizo Felipe. Dejó a Dios fuera de la ecuación. Calculó todo sin Dios. Desde el punto de vista de la lógica, él estuvo correcto, pero la fe no está limitada por la lógica. Por el momento vamos a terminar en este punto. En el próximo programa terminaremos de estudiar este tema, la única manera de vivir. Que Dios le bendiga. Repetidamente en las páginas de la Biblia leemos, el justo vivirá por fe. Como esta es una declaración muy subjetiva, surge la pregunta, ¿qué es fe? Permítame decirle primero lo que no es la fe. Fe no es superstición ciega, ni pensamiento positivo, ni acciones emocionales. La fe no es un salto en el vacío, como muchos lo aseguran, sino más bien es un paso seguro en la luz. Ahora le diré lo que sí es la fe. Es la confianza que descansa en la esperanza. Fe es la convicción de lo que no se ve, y es una comunicación que viene del cielo. La fe no debe ser alterada por las apariencias, ni trabada por las emociones, ni limitada por la lógica. Muchas veces podemos tener puntos de vista muy lógicos, pero totalmente carentes de fe. La fe, pues, no está limitada por la lógica. Cualquier aparentemente lógica ecuación que no tome en cuenta a Dios está dejando de lado el elemento de la fe y se vuelve, por lo tanto, ilógica. ¿Está usted tratando de solucionar algo? En otro mensaje prediqué acerca de los diezmos y algunos de ustedes seguramente están tratando de saber cómo diezmar. Y usted hace sus cálculos financieros y dice, no puedo diezmar. Amigo, puso a Dios en la ecuación, lo puso. Quiero decir, ¿es Dios parte de su ecuación financiera? Recuerde que la fe no está limitada por la lógica. Ponga a Dios en sus cálculos. Bien, hemos hablado de la descripción de la fe. Ahora permítame hablar de la dinámica de una vida de fe. Déjeme decirle cuán dinámica es la fe. Recuerde, vivimos por fe. En primer lugar, la fe es la dinámica de la sabiduría espiritual. Hay cosas que usted nunca podrá entender, aparte de la fe. Veamos lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto quiere decir sencillamente que lo visible fue hecho de lo invisible. Ahora, en la Biblia, Dios no es explicado, no se arguye acerca de Dios. Él sencillamente está presente y Dios debe ser aceptado por fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Estamos hablando de sabiduría ahora. El escéptico le dirá, pruébeme que hay Dios. Mi amigo, ni siquiera lo intente, nunca. ¿Por qué? Porque lo finito no puede probar lo infinito. Y usted responde, no puedo hacerlo. Y el escéptico sonreirá. Pero el asunto aún no termina, porque usted le dice, ahora mi amigo, pruébeme que no hay Dios. Por supuesto que él no podrá probar que no hay Dios. El escéptico, por fe, ha aceptado que no hay Dios. Todos los seres humanos somos creyentes. Unos creemos que hay Dios y otros creen que no hay Dios, así que todo el mundo es creyente. Verá, algunas personas publican de vez en cuando, digamos cada 3 o 4 meses, publican artículos en los periódicos relacionados con el origen del universo. Se había dado cuenta de eso. Pero siempre es diferente. Nunca tienen la respuesta. Una que otra vez algún científico dice cosas buenas acerca de Dios. Eso no me da más fe en Dios. Tal vez me dé un poquito más de fe en ese científico, pero no en Dios. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el estudio de fenómenos que ya existen. En el libro de Job, cuando
le hizo a Job una pregunta a Dios. Es una pregunta sumamente interesante. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? No había científicos entonces. No hay forma de que lo puedan explicar. ¿Cómo lo entendemos nosotros? Por fe. Y usted dice, bueno, eso requiere un creer enorme. Amigo, le diré que eso requiere menos fe que el creer que la nada multiplicada por nadie da como resultado todo. Espero que lo haya entendido. Pero eso es lo que ellos creen. Por favor. No en vano la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios es el hecho supremo y el hombre que lo niega es un supremo necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora recuerde que la fe no es contraria a la razón, sencillamente va más allá de la razón. El ir al laboratorio para tratar de probar la existencia de Dios es como destruir cualquier instrumento musical para encontrar una canción. Usted no puede hacer eso. Estamos hablando de la dinamia de la fe. Fe es la dinamia de la sabiduría espiritual. En segundo lugar, fe es la dinamia de la adoración espiritual. La palabra de Dios dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Adoración es agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Usted puede decir, bueno, Dios, si tú me demuestras que existes, te serviré. Amigo, está equivocado. Dios no le va a mostrar a usted nada. Él no tiene ninguna obligación ante usted de probar que existe. Fe no es una respuesta a una prueba o demostración. Eso fue lo que demandó Tomás. Y el Señor le dijo, Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué es la fe? Fe es la respuesta del corazón al carácter de Dios. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él dejó todo su esplendor, toda su gloria en el cielo, y vino a esta tierra en forma ordinaria. La Biblia dice, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Cómo cree usted que era Jesús? ¿Piensa que Jesús se parecía a las pinturas que de Él pintan los pintores? ¿O como si recién saliera de un salón de belleza, con velos blancos flotando a su alrededor y corona de oro sobre su cabeza? ¿Cree que así lucía Jesús? Entonces, ¿por qué tuvo Judas que señalarlo con un beso para que lo hicieran prisionero? Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Una persona ordinaria, anodina, y sin embargo había en él toda la gloria, toda la serenidad, toda la dignidad, toda la majestad, toda la pureza, todo el carácter de Dios en carne humana, pero no debido a ninguna extravagancia exterior. Él no viene en un carruaje enjollado, no nació en ningún palacio, sino más bien en un pesebre, y cuando hizo milagros no fueron trucos publicitarios. Y a menudo les dijo, no digan a nadie acerca de esto. Amigo, si nosotros los hiciéramos, esto es los milagros, los publicaríamos, ¿no es verdad? A muchos que fueron bendecidos con sus milagros, Jesús les pidió que no dijeran nada, y los milagros que Él hizo confirmaban el hecho de que Él era quien dijo que era. En la actualidad tenemos aquellos que anuncian milagros que jamás los realizan. Jesús los hizo y jamás los publicó. ¿Por qué Él vino como vino? Porque quiso enseñarnos acerca de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Él pudo habernos comprado, pudo habernos sobornado, pudo habernos convencido, pudo habernos asustado hasta que dijéramos, yo creo. Pero Él no hizo nada de eso. Fe es la respuesta del corazón al carácter de Dios. Cuando su ojo está bien, reacciona a la luz. Cuando su oído está bien, reacciona al sonido. Cuando su corazón está bien, reacciona ante Dios. Y esa reacción o respuesta se llama fe. Fe. Así, fe es la respuesta del corazón a Dios. Esa es la razón por la cual la Biblia dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad.
para apartarse del Dios vivo. La incredulidad nunca sale de la cabeza, sale del corazón. Fe es la dinámica de la adoración espiritual. La fe honra a Dios y Dios honra la fe. Estamos hablando de la dinámica de la fe. Fe es la dinámica de la sabiduría espiritual. Fe es la dinámica de la adoración espiritual. En tercer lugar, fe es la dinámica de la riqueza espiritual. Una vez más veamos Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ahora note la siguiente frase. Y que es galardonador de los que le buscan. Bien, pero ¿cómo nos acercamos a Él? ¿Cómo le buscamos? Por fe. Jesús dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Lo ve? Conforme a vuestra fe. No dijo, conforme a vuestra fama. O conforme a vuestras emociones. O conforme a vuestra fortuna. Tampoco dijo conforme a vuestros amigos o conforme a vuestro destino. No. Jesús dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Fe es la forma de intercambio en el reino de los cielos. Si usted ora sin fe, no recibirá respuesta. Las cosas que usted necesita cuando ora, crea que las recibirá y usted las tendrá. Ore creyendo y recibirá. Ore dudando y nada tendrá. Dios es recompensador de aquellos que diligentemente le buscan. Fe es la dinámica de la riqueza espiritual. ¿Cuán espiritualmente fuerte es usted? ¿Cuán espiritualmente rico es usted? ¿Qué clase de reservas posee? Bueno, todo será de acuerdo a su fe. Veamos el último punto. Hemos hablado de la descripción de la fe y de la dinámica de la fe. Ahora veamos el destino de una vida de fe. Verá, la vida es un viaje. Nos estamos dirigiendo hacia algún lugar. Pero no es un viaje casual. Más bien es una carrera. Y vamos a ver el capítulo 12 de Hebreos, que es como la conclusión de este tema. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Ahora note lo siguiente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora la vida de fe, que es la única manera de vivir, es una vida que tiene un destino. Es como una carrera, tiene una meta. La fe nos ayuda a encontrar esa meta, que es la voluntad de Dios. ¿Sabe usted de lo que se trata la vida? Es el encontrar, el seguir y el terminar la voluntad de Dios. Encontrar, seguir y terminar. Eso, mi amigo, es el destino de la fe. De eso se trata la fe. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Rápidamente mencionaré algunas maneras. Primero, debemos ser motivados por los santos a nuestro alrededor. La Biblia dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ellos están ahí. Usted no los puede ver, pero le puedo asegurar que hay una gran nube de testigos alrededor nuestro. Son los héroes de la fe que vivieron antes de nosotros. Ahora están en el salón de honor allá arriba y están mirándonos y seguramente también animándonos mientras...
corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Abraham, Moisés, Daniel están en el cielo diciendo: vamos, Adrián, sigue adelante. Nos animan. Debemos ser motivados por los santos que están a nuestro alrededor. Segundo, debemos separarnos de la carga extra que llevamos. Muchos de nosotros estamos llevando un peso extra. Y yo lo descubrí esta mañana cuando me pesé. La Biblia dice que debemos despojarnos de todo peso. Ahora, estos no son los pecados, son pesas. Cuando era joven practicaba el atletismo y pertenecía al equipo de pista para correr. Y cuando iba a correr usaba las zapatillas más livianas que podía encontrar y vestimenta deportiva hecha de nylon superior liviano. Nuestras manos extendidas sobre el carril respectivo y nuestros pies firmemente apoyados en los bloques de salida, cada músculo del cuerpo tenso y listo para la partida, para alcanzar la meta. Nunca corrí con un abrigo o con una chaqueta. ¿Hay algo de malo con los abrigos y chaquetas? Nada, absolutamente. Son excelentes cuando hace frío. Pero si usted está en una carrera, ¿qué es lo que hace? Pone de lado cualquier peso extra, cualquier cosa superflua. Si usted quiere tener éxito en la vida, no se quede en el nivel de jardín de infantes preguntando: ¿es esto correcto o incorrecto? ¿Es legal o ilegal? Olvide eso. Usted se debe preguntar: ¿son estas cosas anclas o alas? Y amigo, escúcheme, nunca cambie las alas por las anclas. Hay cosas que no son malas en sí mismas, pero usted tiene que decir: esto no es para mí. No si es que quiero correr esta carrera. Hay ciertas cosas de las cuales me voy a privar. Tengo que ser motivado por los santos a mi alrededor. Tengo que dejar el exceso de carga que llevo. Tercero, tengo que ser librado de las trampas que me acechan. La Biblia menciona que el pecado nos rodea fácilmente, y algo que nos rodea es contra lo cual estamos luchando constantemente. La palabra rodear también significa enredar y complicar. Es algo en lo cual usted tropieza. Y cuando usted está corriendo una carrera, pregúntese qué le hace tropezar y dónde cae continuamente. Note también la palabra despojémonos. ¿Sabe cuál es el gran enemigo de la fe? Es el pecado. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Usted dice: y yo tengo problemas intelectuales. No los tiene. Lo que tiene es un sucio pecado. Ya dije que su corazón responderá en fe cuando su corazón es justo. Ahora, si usted tiene problemas con la fe, pruebe el arrepentimiento. En la Biblia siempre viene así: arrepentimiento y fe. Nunca es fe y arrepentimiento, es arrepentimiento y fe. Pruebe el arrepentimiento, tenga un corazón justo, saque el pecado de su vida y se sorprenderá de ver cuán rápidamente las flores de la fe crecerán cuando saque el pecado de su vida. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Usted me dice: pastor, este pequeño pecadito que tengo es tan precioso. Amigo, no continúe. Piense. Lo es. ¿Vale la pena en vez de que Dios conteste sus oraciones? ¿Vale la pena en vez de tener una buena relación con Dios? ¿Vale la pena en vez de ser un poder formidable para Dios? ¿Vale la pena? Rotundamente no. Despójese de todo peso y pecado que le asedia. Cuarto, tenemos que ser activados para la carrera que debemos correr. Note que la palabra de Dios dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia significa determinación. Dios hace negocio con aquellos que hacen negocio. Dios tiene un derrotero para usted. Dios ha preparado una carrera para usted y usted debe correrla en su propio carril. En quinto lugar, debemos consagrarnos al Señor. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amigo, escúcheme. Usted no necesita una gran fe en Dios. Por supuesto, todos queremos una gran fe en Dios.
Pero eso es una consecuencia, un derivado. Usted no necesita una gran fe en Dios, usted necesita fe en un gran Dios. ¿Entendió eso? Lo profundizó. Fe en un gran Dios. ¿Sabe lo que es la fe? Es el subproducto, es la consecuencia de mirar a Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el alfa y el omega. Él es quien da la señal de partida. Él es la meta hacia la cual corremos. Él es el entrenador que nos dirige mientras corremos. Ponga sus ojos en Cristo. Supongamos que usted necesita cruzar un puente, pero no está seguro si el puente es seguro. Usted puede temblorosamente tratar de tener coraje para cruzarlo. Esa sería una manera de hacerlo. Por otro lado, usted podría observar que camiones semipesados y enormes trailers cruzan el puente de un lado al otro, lo mismo que pequeños automóviles. Ve la formidable estructura de cemento y acero y no tiene que hacer ningún esfuerzo en creer en la seguridad del puente y lo cruza porque ve lo que es y lo que puede hacer. Mire a Jesús, enamórese de Jesús, estudie su vida, lo encontrará en su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora hablaremos acerca de los héroes de la fe. Ahora usted va a vivir por fe y no vivirá sin fe. ¿Conoce usted a Jesús? ¿Puede usted existir sin fe, pero nunca vivir sin fe? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Ponga su fe en donde Dios puso sus pecados, en Jesucristo. Y si usted todavía no tiene la seguridad de ser salvo, le invito a decir conmigo la siguiente sencilla oración. Querido Dios, sé que tú me amas y sé que quieres salvarme. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste hacerlo si confío en ti. Así lo hago. Ahora mismo, este momento, este instante te recibo como mi Salvador y mi Señor. No pido ninguna señal, no espero ninguna cosa emocional. Lo hago por fe, confío en ti para salvarme, porque tú moriste por mí. Tú derramaste tu sangre preciosa por mí. Pagaste la deuda de mis pecados en la cruz. Ahora eres mi Señor y mi Salvador, mi Dios y mi amigo. Señor Jesús, comienza a hacerme la clase de persona que tú quieres que sea. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti y para que yo no sea una vergüenza para ti. Lo pido en tu precioso nombre. Amén. La fe está compuesta de 3 cosas y deseo que estas 3 palabras queden grabadas en su corazón: confianza, convicción y confesión. Primero, fe es la confianza que descansa en la esperanza. Mire lo que dice Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera. Bueno, pastor, ¿por qué la llama confianza? Bien, le diré. Porque así es la traducción en algunas Biblias. ¿Por qué uso la palabra confianza? Porque esta palabra está relacionada con substancia. Y yo creo eso. Pero si puedo refinar el concepto un poquito más, le diré que significa seguridad. De hecho, es una palabra que se usa en la actualidad en el negocio de los bienes raíces. Por ejemplo, digamos que usted tiene un terreno, una propiedad o una herencia que no ha visto, pero tiene el título de propiedad. Usted tiene la seguridad de poseer aquello que aún no ha visto, pero sabe que lo va a tener. Eso es algo en lo cual está esperanzado. Así que fe es confianza, substancia, algo en lo cual podemos estar firmes. Cuando vivimos por fe, no vivimos en medio de humo y espejos, no caminamos sobre cáscaras de huevos o arenas movedizas. La gente que tiene genuina fe, tiene verdadera sustancia, confianza. Es la confianza que descansa en la esperanza. Y aquí la palabra esperanza no significa tal vez. Ni siquiera significa deseo. Escúcheme atentamente o perderá algo importante. En la Biblia, la palabra esperanza significa una sólida seguridad basada en la revelación divina. Por ejemplo, a la segunda venida del Señor Jesucristo se la llama la bendita esperanza. Es un bendito
Tal vez. De ninguna manera. Es seguridad sólida basada en las promesas de la palabra de Dios. Fe, por lo tanto, es el título de propiedad. La confianza de lo que Dios ha dicho es cierto y Dios lo llevará a cabo. Escúcheme atentamente. No hay fe legítima sin esperanza. Y no hay esperanza legítima sin fe. No pueden ser separadas. Fe es la sustancia de lo que se espera. Así que anote esa palabra. Confianza. Segundo, fe no solo es confianza, es también convicción. Fe es la convicción que ve lo invisible. Leemos en la palabra de Dios que fe es la convicción de lo que no se ve. La palabra evidencia nos trae a la mente el trabajo de la policía o de un detective que busca algo, ¿verdad? Pero aquí la palabra evidencia significa convicción. Jesucristo utilizó esta palabra cuando desafió a aquellos que lo habían desafiado a él. Les dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién me acusa de pecado? ¿Quién me convence de pecado? Obviamente ninguno lo hizo. Yo no me atrevería a hacerle esa pregunta a mis amigos, mucho menos a mis enemigos. La palabra aquí conlleva la idea de convicción. Esto significa que si usted tiene fe en su corazón, tendrá la convicción de algo que todavía no ha visto, pero está allí. Like tiny tears in a happy chase, hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find, kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight, colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright, everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round, a colorful halo on the ground, music playing on the sand, skipping beats, the heart will sway, feel the world come out to play. Lightning cracks but don't you fear, magic shines when skies are clear, raindrops whisper secrets true, a hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight, colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright, everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through, rainbow magic me and you, smiling faces, hearts alight, everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through, rainbow magic, me and you, smiling faces, hearts alight, everything will be alright.
Es una confianza absoluta la que guía a una convicción, aun cuando usted no lo haya visto, y usted no tiene que verlo para que sea real. Amigo, existe un mundo invisible. Ese mundo invisible está electrónicamente alrededor de nosotros ahora mismo. Hay películas, informativos, música y todo lo demás en el aire que nosotros no sintonizamos este momento, pero todo está allí. Un mundo invisible nos rodea. Anote Colosenses 1:16. Porque en Él, esto es, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. No comete el error de pensar que todo lo que es real nos es comunicado a través de los 5 sentidos. No. Existe un sexto sentido. Hay otro mundo, un mundo invisible. Ahora, ¿qué es lo que hace la fe? Escuche. Esto es importante para usted. Es la única manera de vivir. La fe capacita al alma viviente a tratar el futuro como presente y lo invisible como visible. Usted puede tratar el futuro como presente y usted puede tratar lo invisible como visible por la fe. La Biblia dice que debemos vivir por fe. En tercer lugar, fe es una comunicación que viene del cielo. Hebreos 11:2 dice, porque por ella, quiere decir por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Note que no habla acerca de lo que ellos hicieron. Habla de lo que les sucedió a ellos. Alcanzaron un buen testimonio. Esto es, Dios les habló desde el cielo. Aquí no se habla de la reputación de ellos, sino de la revelación de Dios a ellos. Dios les habló, Dios les testificó. Si usted pone esta confianza, esta convicción y esta comunicación juntas, entonces usted tiene en su corazón, en forma inexplicable pero gloriosa y maravillosa, eso que se llama fe, y esa es la única manera de vivir. Usted vivirá por fe. Ahora, cuando usted tiene todas estas cosas juntas, va a entender que, en primer lugar, la fe no debe ser alterada por las apariencias. Miremos nuevamente Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted vive por fe, vive por sobre el nivel de la vista, vive por sobre el nivel de lo que puede ver. Hoy vivimos en un mundo que dice, ver es creer. En cambio, la Biblia dice, creer es ver. Anote al margen Juan 20:29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese es usted, mi amigo. Tomás examinó la huella de los clavos en las manos de Jesús, la herida en su costado, y Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. El apóstol Pedro, hablando de Jesús, dijo, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿Se da cuenta? Por la fe vemos lo invisible. Por lo tanto, la fe no debe ser alterada por las apariencias. No deje que ninguna apariencia torne en mentira la palabra de Dios en su corazón y en su mente. En segundo lugar, la fe no debe ser trabada por las emociones. Fe es confianza que va más allá de las emociones. Lo he dicho antes y lo repito ahora. Las emociones son la parte más superficial de la naturaleza. Fe es el trabajo profundo de Dios, y Él no lo realiza en la superficie. No viva su vida bajo la tiranía de las emociones, de sus sentimientos. Por supuesto que se siente bien el sentirse bien, y no hay nada de malo en eso. Pero las emociones son inconstantes. Algunas veces usted se despierta con dolor de cabeza, otras veces le suceden cosas que le trastornan debido a sus emociones. Eso a veces también nos sucede a los pastores, por si no lo sabía. Le diré un secreto. Algunas veces cuando vengo a grabar estos mensajes, trato de sentirme bien y tener buen tiempo con la audiencia. Pero no siempre es así. Sorprendido. Verá, tal vez no pude dormir bien, o tengo un dolor estomacal, o un fuerte dolor de cabeza, pero tengo que predicar y voy a predicar. Y pienso que va a ser un buen servicio.
Entonces trato de decir algo, pero se me lengua la traba. Y el coro suena como ganado bajo una tormenta de granizo. Y me parece que Dios está tan lejos de este lugar y sin embargo el cielo desciende. Sus emociones nada tienen que ver con esto. ¿Lo entiende? La fe no es alterada por las apariencias. La fe no está limitada ni trabada por sus emociones. Le diré algo más acerca de la fe. En tercer lugar, la fe no está limitada por la lógica. La fe no debe ser alterada o trabada por las emociones y no está limitada por la lógica. Pero sepa que la fe no es contraria a la lógica. Solo que la fe va más allá de la lógica. Supongamos que voy por un sendero y voy paso a paso. Se podría decir que mi caminar es lógico. Pero llego a un lugar donde la lógica termina porque el sendero termina en una pequeña quebrada, pero continúa al otro lado. Yo tengo que seguir por ese sendero, así que necesito dar un salto de fe y cruzo esa quebrada dando un salto. Amigo, hay veces cuando usted tiene que dar ese salto de fe. La fe está enraizada en la lógica, pero la fe va más allá de la lógica. La fe se vuelve su propia y mejor lógica. La fe no es contraria a la lógica, pero no está limitada por la lógica. Cuando Jesús estuvo con la multitud que le seguía, cansada y hambrienta, llamó a Felipe y le dijo: Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Hay más de 5,000 personas aquí. ¿Cómo las vamos a alimentar? Felipe sacó su pequeña calculadora de bolsillo, hizo unas cuantas operaciones aritméticas y contestó: Señor, se necesita el salario anual de un trabajador para alimentar a todos estos. Técnicamente Felipe estaba en lo cierto, pero cualquier genuino ateo pudo haber hecho lo mismo. Ahora, cuando Jesús preguntó a Felipe cómo iban a alimentar a la multitud, él no estaba pidiendo información porque ya sabía lo que iba a hacer, pero quería que Felipe aprendiera algo acerca de un milagro. Y ahí estaba un muchachito con un pequeño almuerzo de panes y pescados, y el Señor alimentó a la multitud con ellos. Verá, si usted está sumando una ecuación, nunca tendrá la respuesta correcta si es que no toma en cuenta uno de los elementos. Eso es lo que hizo Felipe. Dejó a Dios fuera de la ecuación. Calculó todo sin Dios. Desde el punto de vista de la lógica, él estuvo correcto, pero la fe no está limitada por la lógica. Por el momento vamos a terminar en este punto. En el próximo programa terminaremos de estudiar este tema, la única manera de vivir. Que Dios le bendiga. Repetidamente en las páginas de la Biblia leemos: el justo vivirá por fe. Como esta es una declaración muy subjetiva, surge la pregunta: ¿qué es fe? Permítame decirle primero lo que no es la fe. Fe no es superstición ciega, ni pensamiento positivo, ni acciones emocionales. La fe no es un salto en el vacío, como muchos lo aseguran, sino más bien es un paso seguro en la luz. Ahora le diré lo que sí es la fe. Es la confianza que descansa en la esperanza. Fe es la convicción de lo que no se ve, y es una comunicación que viene del cielo. La fe no debe ser alterada por las apariencias, ni trabada por las emociones, ni limitada por la lógica. Muchas veces podemos tener puntos de vista muy lógicos, pero totalmente carentes de fe. La fe, pues, no está limitada por la lógica. Cualquier aparentemente lógica ecuación que no tome en cuenta a Dios está dejando de lado el elemento de la fe y se vuelve, por lo tanto, ilógica. ¿Está usted tratando de solucionar algo? En otro mensaje prediqué acerca de los diezmos y algunos de ustedes seguramente están tratando de saber cómo diezmar. Y usted hace sus cálculos financieros y dice: no puedo diezmar. Amigo, puso a Dios en la ecuación. Lo puso. Quiero decir, ¿es Dios parte de su ecuación financiera? Recuerde que la fe no está limitada por la lógica. Ponga a Dios en sus cálculos. Bien, hemos hablado de la descripción de la fe. Ahora permítame hablar de la dinámica de una vida de fe. Déjeme decirle cuán dinámica es la fe. Recuerde, vivimos por fe. En primer lugar, la fe es la dinámica de la sabiduría espiritual. Hay cosas que usted nunca podrá entender, aparte de la fe.
Veamos lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto quiere decir sencillamente que lo visible fue hecho de lo invisible. Ahora, en la Biblia, Dios no es explicado.